buenos días, tengan todos bienvenidos a esta su casa, al Ministerio Internacional Adonai El Shaddai. Lo recibimos con un fuerte abrazo. Pues nos encontramos este día honrando el nombre de Jesús en este lugar, predicando la palabra de Dios, llevando palabra de salvación, de sanidad, de sabiduría a todos ustedes, en el nombre de Jesús. Primeramente, este día vamos a hablar del tema cómo Dios rompe cadenas en nuestras vidas, para pues que su nombre sea glorificado en nuestras vidas y que nosotros reconozcamos que es la gloria de Dios, la gloria de nuestro Padre Celestial, quien se manifiesta en nuestras vidas, edificándonos, pues llevándonos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pues para esto vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 45, del 1 al 7. Ese libro de Isaías es un libro de Isaías, uno de los profetas mayores, en el cual su misión era las revelaciones y las visiones. Pues era un hombre que escribió ampliamente sobre qué quería y cuáles las ordenanzas de nuestro Dios en el tiempo de los reyes. Vamos a la palabra de Dios en Isaías 45, versículo del 1 al 7. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Que sea su Santo Espíritu que nos guíe y que nos lleve, que nos enseñe su palabra, dándonos sabiduría. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo el nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré porque tú me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh mi Dios, porque misericordia has tenido de tus hijos, de tus siervos, Señor, nuevamente, porque nuevamente estamos aquí, pues siendo hacedores y siendo edificados por tu palabra. Hermanos, bienvenidos. Ahora vamos a hablar del profeta Isaías. El perfil del profeta Isaías, él se desarrolló en el tiempo de los reyes. En la palabra de Dios hay unos libros que se llaman Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pues Isaías fue un profeta de esos tiempos. Isaías era pues de nacimiento, nació en la parte de los nobles, de la gente pudiente. Él se relacionaba mucho con la gente del poder que estaba en ese tiempo, de los reyes. Era un profeta evangelista en el cual él se destacaba mucho en las visiones y revelaciones que Dios le daba. Duró prácticamente en cuatro reinados, 4 reyes distintos, que él les hablaba de lo que Dios quería de ellos, de lo que Dios quería que no hicieran en ese tiempo. Isaías por unos reyes fue respetado, pero por otros reyes fue odiado, porque pues no iba, la palabra de Dios que venía no iba conforme a los deseos de los reyes de ese tiempo. Pues fue perseguido, fue un profeta que sufrió mucho, en el aspecto de que en el tiempo que él hablaba a los reyes, como dijimos anteriormente, eran muchos reyes no lo querían, pues él igual le servía a Dios, como en estos tiempos Dios pone
pues gente, pues profetas, pone pastores, pone ministros de Dios que les habla a los que están en el poder, así como también Dios pone también profetas, pone pastores, pone ministros de Dios, pone instrumentos de Dios que les habla al pueblo, a distinta élite de una sociedad. Pues Isaías era un profeta, se le llama también profeta de los mayores, por la cantidad de libros por la cantidad de extenso, por lo tan extenso que es el libro de Isaías, y por también la duración que él tuvo en los reinados de los reyes. Pues vamos a ver, aquí la palabra de Dios nos dice que cómo la podemos adaptar a nuestros tiempos. Dice la palabra de Dios en capítulo 45, versículo 2 al 3, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Sabemos que aquí Dios es el que nos guía a la victoria, nos guía al contemplar la gloria de Él en las diferentes situaciones que nosotros estemos. Muchos se pueden estar pasando en momentos muy difíciles, en enfermedad, en escasez, en dolor, en luto. Pero dice, Dios viene que Él, por más encerrados que estemos, porque esté en la situación que estemos, Él es el que abre puertas, Él es el que nos lleva, Él es el que nos saca de toda situación difícil. Pero nosotros tenemos que dar pasos también, pasos de fe, pasos de esperanza, saber que es nuestro Dios el que está hablando, saber que es nuestro Dios el que está obrando en nuestras vidas. Generalmente nosotros nos enfocamos en la dificultad, en el problema que estamos viviendo, unos más grandes que otros, otros más dolorosos que otros, pero es Dios quien nos está forjando, quien nos está formando en cada situación difícil. Como siempre hemos dicho, todos fueron formados, todo a nivel bíblico. Podemos ver que Noé fue formado en situaciones difíciles, pasó tanto tiempo en el arca junto con un resto de animales, pues viendo y esperando que Dios se consumiera el agua. Moisés en el desierto, Josué en situaciones difíciles, en cárcel, José en cárcel, pero de todas maneras, llámese la situación que estemos viviendo, es Dios quien abre puertas de bendición. Pero muchas veces el ser humano empieza y se acomoda a la situación que está viviendo, amando el cautiverio en el cual está viviendo. Muchas veces el ser humano se encuentra en frustración, pues al pasar el tiempo de estar ahí, de que el tiempo, la etapa de esa frustración, se acomoda a esa frustración. Empieza a amar y acomodarse el lugar, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere sacarnos, Dios quiere que salgamos del círculo de sufrimiento en el cual está viviendo el ser humano. Él abre puertas, dice la palabra de Dios, que abre puertas, cerrojos de hierro, hace pedazos, dice, y pues rompe muros para que usted y yo pasemos. Pero generalmente nosotros, aunque muchas veces vemos las puertas abiertas, nos quedamos ahí llorando, nos quedamos ahí sentados, llorando la situación que estamos viviendo. Dios se quiere glorificar en su vida y en la mía. No importa lo que usted esté viviendo, no importa cómo esté usted pasando de difícil, pero Dios quiere glorificarse en su vida. Pero debemos de salir de esa comodidad en la que hemos adoptado, nos hemos ya adaptado al lugar de sufrimiento. Muchos están en cautiverio de depresión, de pobreza, cautiverio de tristeza. Dios no quiere que estemos ahí, Dios no quiere que permanezcamos ahí. Tenemos que salir sobre la puerta que Dios ya abrió.
Tenemos que dar pasos gigantes de fe, porque nuestro Dios ya preparó ese lugar, ese espacio, ese gozo, ese refrigerio. Dios no quiere dar refrigerio de su palabra. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero si no leemos la palabra de Dios, no experimentamos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque si no leemos la palabra de Dios, no nos enfocamos en Dios, podemos estar experimentando la gloria de Dios, pero no la vamos a reconocer, porque no sabemos, no conocemos a Dios. Entonces podemos decir, es ahí donde le atribuimos a la suerte, a los buenos momentos, a las buenas energías. No, hermano, hermana, amigo y amiga, todo lo bueno que nos pasa en nuestras vidas es por la gloria de Dios, es porque a Dios le ha placido, es porque Dios ha querido llenarnos de su amor, de sus milagros. Nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios, honrándole, reconociendo que Él es el autor de nuestra vida, Él es el que nos da. Generalmente el ser humano, cuando nos va mal, cuando todo va cambiando de situación, cuando la enfermedad visita, cuando la tristeza visita, cuando la escasez visita, ahí decimos, hasta a veces hay frases, dice, por Dios, no, hermano, es por nosotros mismos, porque no hemos querido cambiar nuestra vida, no hemos querido cambiar nuestras actitudes, no hemos querido cambiar esa vida de pecado a una vida de santidad. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos aquí, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, independientemente de lo que sea. Y como le vuelvo a repetir, hay unas frases que dicen, por Dios. Estamos en esos lemas sencillos que a veces tenemos en nuestra lengua. O sea, ahí ya sea malo o bueno, le estamos echando la culpa a Dios. Hermanos, hermanas, como lo volvemos a repetir, es por el pecado. El pecado que tenemos que tenemos que abandonar costumbres que son ofensas para nuestro Dios. Tenemos que cambiar nuestra vida que hemos llevado por años o que nos han enseñado por años, que para nosotros es normal, que para nosotros hasta decimos que entra en el campo de la normalidad, pero no, mi hermano, tenemos que leer la palabra de Dios, porque eso es nuestra realidad. La palabra de Dios es lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Dice en Malaquías 1:9, orad pues, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Así dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, siempre hay una salida a todo, a toda situación que vivamos. Siempre Dios pone la salida, pero el mismo pecado en el cual estamos actuando, no nos permite ver la puerta abierta, no nos permite ver que Dios ya las puertas las tiene abiertas para que nosotros pasemos, no nos permite abrazar la bendición. A centímetros está la bendición, hermano, pero el mismo pecado, las mismas actitudes que tenemos ante la vida, las mismas situaciones en las cuales nosotros no queremos cambiar, no nos permite abrazar la bendición, hermano. No nos permite poder palpar, poder abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que estamos diciendo, hermanos, que el pecado nos hace ciegos. Nos hace ciegos, sordos y mudos. No podemos reconocer la gloria de Dios, el milagro de Dios. Y muchas veces nos dicen, ore, y bueno, y oramos, y decimos, Señor, haz esto, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, guárdame, Señor, ayúdame. Pero
no cómo Dios nos va a escuchar, sino nosotros mismos no queremos cambiar nuestras actitudes. Seguimos mintiendo, seguimos burlándonos de los demás, seguimos chismeando, seguimos en el mismo pecado, seguimos odiando, seguimos aborreciendo, seguimos practicando el pecado, seguimos en la misma situación. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que renunciemos al pecado, renunciemos a la práctica del pecado. Hermanos, nosotros mismos con nuestras actitudes les damos derecho legal a las tinieblas que influyen en nuestras vidas. Nosotros les damos derecho legal. ¿Y cómo le vamos a dar derecho legal? Porque nunca cambiamos, seguimos practicando el pecado y ese pecado lo vemos con mucha normalidad. Seguimos hablando del vecino, seguimos criticando a nuestra familia, seguimos hablando del que no está presente. Hermanos, del único que podemos hablar y día y noche de las grandezas es la grandeza de nuestro Dios. Él quiere bendecirnos, hermanos. Él quiere que nosotros probemos y abracemos su gloria. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere hacernos mostrar que Él puede sanar hasta la enfermedad más avanzada, hasta la enfermedad más mortal. Él sana, hermano. Déjeme decirle que tenemos un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que provee, y no por poquito, no por gotitas, no por centavitos. Dios provee en cantidad, Dios abastece, Dios llena refrigeradoras, Dios provee para comprar hermosas casas. Dios provee todo lo que usted quiera, pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que sea el corazón de Jesús dentro de nosotros. Como dice aquí en la palabra, ¿cómo nos va a escuchar si no hemos cambiado? ¿Cómo vamos a orar si no hemos cambiado nuestras actitudes? Si seguimos odiando, si seguimos despreciando a aquel que predica la palabra, seguimos despreciando a los ministros de Dios. Y lo que hacemos que cuando nos predican, hacemos oídos sordos. No, hermanos, tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Tenemos el único que nos puede a quitar la venda de nuestros ojos, esas vendas espirituales. Se llama el Espíritu de Dios, que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios, Dios mismo quiere estar a solas con usted y conmigo, hermano, para llegar a nuestros corazones y hablar a nuestro corazón, para quitar toda venda. Tenemos que humillarnos a nuestro Dios. Tenemos que reconocer nuestro pecado, aquellos pecados que la misma carne se ha encargado de taparlos y decir, no, eso es normal, eso no tiene importancia. Eso es ni nadie escucha, nadie ve eso que está muy guardado en el corazón. Dice en la palabra que acabamos de leer que nuestro Dios es tan poderoso, Él rompe cadenas, Él rompe cerrojos de hierro, haré pedazos, dice, y te revelaré los secretos, dice, te daré los tesoros muy guardados. Hermano, hermana, amigo y amiga que escucha esta palabra, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Renunciemos a esas costumbres que usted y yo ya sabemos, hermano. Si ahora que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ministra verdad, ministra esperanza, ministra salvación, ministra sanidad, pero tenemos que dejar de practicar eso que ya sabemos, porque a estas alturas el Espíritu Santo ya reveló a su mente y a su corazón a qué debe renunciar. Gloria sea a Jesús.
A usted, hermano, que está escuchando, a usted, amigo o amiga que está escuchando, mire, Dios es tan lindo que el Espíritu Santo ya le reveló a usted en todo su ser a qué debe renunciar. Pues a eso que el Espíritu Santo ya le mostró, ya le reveló, renunciemos, hermano. Renunciemos. Porque es lo que es eso que está interfiriendo entre Dios y usted, entre Dios y yo. Tenemos que renunciar a todo aquello que el Espíritu de Dios nos dice, eso ya no más. A las puertas, a centímetros está la bendición. Queremos conocer más de Dios. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que escudriñar la palabra porque ahí está la verdad. Vendas serán quitadas porque la verdad de Dios será revelada. Dice la palabra de Dios en su C1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegues conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces, ¿por qué no salen mal muchas cosas? ¿Por qué el esposo se va? ¿Por qué la esposa se va? ¿Por qué los hijos andan en rebelión? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué ya no tengo trabajo? ¿Por qué bueno, hasta demandas legales hay? ¿Por qué esto? Pues todas aquellas preguntas que usted diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no recibo cariño de los demás? ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios dice que todo nos saldrá bien, pero si meditamos de día y de noche su palabra, si la hacemos práctica en nuestras vidas, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y ver cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero si no las sabemos, ¿qué guianza vamos a tener? Si la palabra de Dios es el mapa de nuestras vidas, es el mapa de nuestro actuar. Dice ahí, no matarás. Ahí en los mandamientos dice, no matarás. Muchos solo nos enfocamos a matar a otro ser humano. No matarás, dice. Muchas veces nos convertimos en asesinos de sueños. Que coartamos los mismos sueños de los demás. Hermano, hermana, tenemos que dar palabra de bendición a otros. Palabra de fe, de esperanza. Tenemos que animar a los demás a que se enfoquen en la palabra de Dios. Tenemos que de nuestra boca debe salir palabra de Dios al necesitado. Tenemos que siempre estar dispuestos a ayudar a otro. Pero cuando no ayudamos, hermano, estamos matando. Porque no llegamos a animar. No sabemos si la persona está al borde del suicidio. Y porque como no hay voluntad de ir a dar palabra de ánimo, de ir a dar un abrazo, de ir a dar palabra de esperanza, nosotros mismos dejamos que la otra persona se sume en la tristeza, en la depresión y muchos en el suicidio. Hermanos y hermanas, tenemos que practicar la palabra de Dios. Tenemos que ser gente de bendición a otros, pero para ser de bendición a otros tenemos que buscar a nuestro Dios y ser conocedores de las grandes promesas que Él tiene para nosotros. Muchos dirán, muchos hermanos, al ver varias prédicas que hemos dado, tanta palabra de Dios, bueno, yo veo que la pastora, la hermana, casi todo lo mismo dice, lo mismo se va enfocando, a lo mismo nos va llevando, distintas palabras, pero al mismo conclusión se llega. Hermanos, no hemos aprendido la lección. El Espíritu Santo siempre nos lleva a lo mismo, que debemos de cambiar para ser merecedores del conocimiento de Dios. Tenemos que santificarnos, tenemos que cambiar, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que dar muestras de cambio, muestras de arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento, dice. Pero nosotros nos queremos dejar. Por más que nos hable el Espíritu Santo por una palabra, por otra y por otra, le queremos hacer caso,
¿Nos queremos dejar guiar por el Espíritu de Dios? Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios en muchas predicas siempre nos dice que perdonemos, es que Dios nos está hablando que tenemos que perdonar. Y si Dios nos dice una y otra vez que perdonemos, es que todavía no hemos perdonado. Si Dios en una y muchas predicaciones nos habla que tenemos que dejar malas costumbres, que tenemos que dejar de maldecir, que tenemos que dejar de burlarnos de unos a otros, y en todas las predicaciones siempre hay esa palabra, qué pecado tenemos que dejar. Hermanos, si Dios nos dice en muchas predicaciones lo mismo, es que todavía no hemos cambiado. Es que todavía no nos hemos despegado ese grano de nuestro cuerpo en el ámbito espiritual, esa mancha. Dice la palabra de Dios que Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Pues las arrugas tenemos que quitarnos con santidad, hermano, buscando de Dios, porque si la mente no la saturamos de palabra de Dios, no oramos, no leemos la palabra de Dios, la misma carne se va enfriando, se va endureciendo, y luego viene lo que se llama la incredulidad en nuestra vida. Tenemos que buscar de Dios. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, de día y de noche, meditar en mi palabra de día y de noche. Hermano, por eso hay muchos que se han apartado del Evangelio, porque se han descuidado de la oración, se han descuidado de la lectura de la palabra, se han descuidado de buscar a nuestro Dios. Y ahora andan alejados, andan fríos, lejos del Evangelio. Hermano, mientras hay vida y esperanza, hay que buscar de nuestro Dios. No hay que enfriarnos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que aquel que está tibio de la boca no vomitará. Muchos dicen vomitar, el nombre de uno, del libro de la vida, hermano. El nombre de la vida, el nombre será borrado del libro de la vida. O sea, ya no va a estar ahí. Jesús tiene nuestros nombres en su boca. El nombre, el suyo y el mío, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que tenemos convicción de salvación, nuestro nombre está en la boca de nuestro Dios, está inscrito en el libro de la vida. Pues si nos volvemos tibios, nuestro nombre será vomitado. Nuestro nombre ya no va a estar inscrito en el libro de la vida. Hermano, hermana, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Eso nos llama. Amigo, amiga, usted que está pasando por situaciones difíciles, por situaciones que usted sabe que usted ya perdió el control, para usted ya no tiene respuesta. Humillémonos ante nuestro Dios. ¿Sabe? Él tiene la solución, Él tiene la respuesta. Y lo primero que Dios quiere es que nos humillemos ante Dios, que reconozcamos nuestros pecados en su presencia. ¿A qué? Usted, hermano, hermana, que está al otro lado de la pantalla, el Señor tiene todo el control de su situación. ¿Sabía usted que Dios sabe de principio a fin su situación? Pero humillémonos ante nuestro Dios. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Dios, reconozcamos que no hemos querido dejar el pecado, reconozcamos que seguimos despreciando al hermano, a la hermana, a nuestros hermanos en carne, a nuestros parientes, aquel que un día lo vio mal a usted, no, desde ahí usted tuvo para despreciarlo toda su vida. Hermano, ya no practiquemos el desprecio. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro Dios, que Dios nos escucha, que Dios nos bendice? Hermano, si usted a su mismo pariente, a su mismo consiervo le tiene sentimientos de rechazo, eso no es agradable a nuestro Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Usted desprecia a su madre, usted desprecia a su padre, usted desprecia a sus hermanos en carne, a un pariente, a su familia, a su vecino. Está despreciando al mismo Dios, está despreciando a su Creador, porque esa persona está hecha a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hermano, hermana, tenemos que buscar a nuestro Dios ahora que todavía es tiempo.
Va a haber un tiempo que ya no, aunque por más que se busque, ya no va a ser hallado. Ahorita nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de cada situación en la cual estamos viviendo. Dios ha contado sus lágrimas. Dios la ha visto sufrir, lo ha visto sufrir. Busquémonos, busquémonos. Busquémonos en amistarnos con nuestro Dios. Busquémoslo, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras fallas, reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Dios, reconozcamos que le hemos fallado y que todo lo que hemos hecho ha sido para vanagloria propia. Reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Dios y humillémonos y verá cómo Dios le responde. Tenemos que dar pasos de arrepentimiento. Démosle lugar, démosle espacio a su Santo Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón para que Él nos quite toda venda espiritual y podamos reconocer nuestros pecados. Mire, hermano, cuando Él abre puertas, rompe puertas, cerrojos de hierro, haré pedazos para que usted y yo pasemos. Puertas de bendición serán abiertas y las puertas de maldición serán cerradas. Pues para que podamos pasar en esa puerta de bendición, tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que doblegar nuestro ego, tenemos que doblegar nuestra soberbia, tenemos que doblegar nuestro orgullo, tenemos que doblegar todo aquello que nuestra carne ha estado dando frutos. Tenemos que reconocer que solo Dios puede sacarnos de toda situación, pero si nosotros nos doblegamos, si nosotros pues, le decimos hasta aquí, que ya no decirle a nuestra carne, hasta aquí ya no más, a nuestros deseos de nuestra carne, tenemos que doblegarnos. Muchas veces vemos situaciones difíciles en nuestras vidas. En esos momentos es momento de doblegarnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que hemos cometido fuera de la sombra del Omnipotente. Porque cuando estamos fuera de la sombra del Omnipotente es cuando nuestra carne aprovecha a dar toda clase de frutos. Muchos decimos que adulterio, fornicación, y sí es uno de los frutos de la carne. Pero hay frutos que están escondidos en lo más profundo del corazón. La soberbia, el orgullo, todo aquello que no se ve, que aparentemente está bien escondidito. Y que es lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que doblegar nuestra soberbia, nuestro orgullo. Y verdaderamente ser gente humilde, doblegada a nuestro Dios. Porque la humildad no está en la ropa, que si me maquillo, no me maquillo, que si me peino, no me peino, No, hermanos, la humildad está dentro de nuestro corazón. Es pedir disculpas sin necesidad a veces de algo que uno no ha cometido. Muchas veces el ser humano nos enorgullecemos. Tenemos que doblegar nuestro orgullo para que la paz de Dios venga a nuestro corazón y podamos que toda venda espiritual que haya enceguecido sea quitada. En el nombre precioso de Jesús. Porque solo Dios, solo por medio de su Santo Espíritu, podemos ver, podemos oír, podemos estar libres de toda venda espiritual, de toda ceguera espiritual, de todo aquello que no nos permite oír espiritualmente. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que ven esta predicación, este video, Dios tiene todo bajo control, cada situación Dios la tiene bajo control, porque Él nos ama y quiere bendecirnos, quiere que nosotros veamos que esas puertas de bendición están abiertas, pero muchas veces nos enfocamos solo en la situación difícil y no podemos levantar nuestra mirada a ver que Dios
ya tiene todo preparado para usted y para mí. Pero es porque la ceguera espiritual que ha permitido que el pecado, entrar el pecado en nuestra vida, la misma concupiscencia, no nos permite ver la gloria de Dios. Reconozcamos que Dios es el poderoso, el que nos ha prometido salvación, es el que nos ha prometido victoria, dice, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pues tenemos que abrazar esa victoria y esa gloria. La gloria de nuestro Dios, los milagros de nuestro Dios. Hermano, hermana, tenemos que seguir cambiando. Tenemos que seguir siendo transformados por nuestro Dios. Porque cada día son nuevas sus misericordias. Cada día usted ve la misericordia de Dios en su vida, en sus hijos, en su familia, en todo lugar. Usted muchas veces ha podido ver testimonios muy de cerca de que Dios ha sanado, de que Dios ha dado bendiciones sobrenaturales. Pues también usted puede ser el beneficiado de esas bendiciones sobrenaturales, de esas sanidades, de esa protección divina, de ver milagros día con día. Tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar a nuestro Dios día y noche, meditar la palabra de día y de noche, dice en Josué 1:8. Pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que buscarle, tenemos que leer, dice la palabra de Dios en Isaías 57:15. Porque así, dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios va a estar ahí abrazándonos con el humilde, con el quebrantado, con el que no le encuentra salida a cada situación, con aquellas familias que han perdido a sus hijos porque se han ido, han tomado caminos de pecado, caminos equivocados. Hermanos, quebrantémonos ante nuestro Dios y reconozcamos que solo Dios tiene el control de nuestras vidas y de nuestros hijos, de nuestras familias. Ya es momento que salgamos del cautiverio de la tristeza, de la depresión, del acomodamiento, del cautiverio del dormir, del decir que cuando pasa algún milagro decimos es la suerte, son las buenas energías. No, hermano, es Cristo Jesús que ha tenido compasión, que ha tenido misericordia en nuestras vidas y en nuestros hijos, porque tiene propósitos grandes para usted y para mí. No, hermano, tenemos que buscar a nuestro Dios, es la única salida. Tenemos que quebrantarnos ante nuestro Dios, reconociendo que le hemos fallado como hijos, como padres, como esposos, como siervos, como hermanos, le hemos fallado a nuestro Dios. Reconozcamos nuestros pecados y verá los cielos abiertos. Usted y yo tenemos que caminar con los cielos abiertos. Pero se camina así, hermano, dando palabras de bendición a los demás, reconociendo que le hemos fallado a Dios, reconociendo que tenemos que amar en vez de odiar, reconociendo que tenemos que perdonar y no vivir con el corazón amargado, reconociendo que tenemos que ayudar en vez de ignorar la pobreza o la angustia de los demás, reconociendo que tenemos que caminar en santidad y no caminar en pecado, reconociendo que tenemos que sonreír en vez de reflejar rostros de enojo, reconociendo que usted y yo tenemos que ver al cielo y no al infierno, reconociendo que nuestra casa está en el cielo y no dejarnos abrazar por la tristeza, por la depresión o por la angustia que maneja el mundo, reconociendo que usted y yo debemos de dar palabras de bendición y no de maldición, reconociendo que tenemos que abrazar y no mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los demás, reconociendo que tenemos que buscar a nuestro Dios y no darle la espalda a nuestro Dios, porque nuestra única esperanza
se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que avergonzó a las tinieblas en la cruz del Calvario, reconociendo que es Dios quien tiene el control de nuestras vidas. Nada pasa, ni una hoja, dice la palabra que ni una hoja se cae sin que Dios lo permita. También dice la palabra que aún Dios conoce el número de nuestros cabellos. Pero eso quiere decir, hermano, que Dios sabe toda situación, lo más profundo, aunque por más que la escondamos, Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Así es que, hermano, hay caminos, muchos dicen, todos los caminos llevan a Roma. No es así. El único camino se llama Jesús de Nazaret y es el único camino que debemos de seguir. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Cristo Jesús de Nazaret es el que nos ha dado la salvación, el que nos toma de la mano, dice la palabra, y te tomaré de la mano derecha. Él nos lleva hacia la salvación, Él nos lleva hacia el cielo. Por más situaciones difíciles que pronostique, que terremotos, que guerras, todas, de la misma palabra dice, si oirán rumores de guerra en los últimos tiempos. Hermano, usted y yo debemos estar gozosos porque todo lo escrito se cumple y porque tenemos un lugar en el cielo. Si morimos, para Cristo morimos. Es ganancia, dice la palabra. Si vivimos para Cristo, vivimos, y si morimos, es ganancia. Hermanos, lo que no es ganancia es cuando alguien que no conoce a Cristo, que se ha embelesado en las cosas del mundo y vive en el mundo y vive para el mundo. Cuando una persona así muere, ahí hay pérdida, hermano. Hay pérdida. Nuestra misión es, hermano, evangelizar con la palabra, con nuestro testimonio, enseñándole a los demás que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios lo que cumple lo promete. Y nosotros, ¿quién está para dar testimonio de eso, para honrar el nombre de Jesús? Usted y yo tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermano. Tenemos que predicar la palabra de Dios con la palabra y con nuestro testimonio. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que verdaderamente renunciar a todo pecado que nos ha querido abrazar y que estemos practicando. Tenemos que renunciar a eso, hermano. Y en el nombre de Cristo Jesús, les digo, Dios ya nos abrió puertas de bendición. Ya no más miremos las puertas de maldiciones. En el nombre de Jesús, toda puerta de maldición se cierra cuando usted y yo renunciamos al pecado, cuando usted y yo renunciamos a la amargura, cuando usted y yo renunciamos a todo desprecio, a todo odio hacia con los demás. Tenemos que cerrar esas puertas de maldición. Esas puertas de maldición se abren cuando el pecado está aflorando en nuestra carne. Estamos siendo practicantes de nuestro pecado. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que predicarle al mundo que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos practicantes de la santidad cuando renunciamos al pecado y honramos a nuestro Jesús. Honramos ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, prediquemos al Dios viviente, al Dios que no se ve pero lo sentimos, al Dios de los milagros, al Dios de poder, al Dios de santidad, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que lleva salvación a las almas, al Dios que quiere que su creación sea salva. Hermanos y hermanas, tenemos que practicar la santidad, no hay otro camino. No hay otro camino, santidad se llama, santidad. Tenemos que renunciar al pecado, porque ¿de qué nos sirve, hermano? Que en la mañana vayamos a los templos a adorar y alabar al Dios, y en la tarde el ser humano está con una cerveza, está practicando el adulterio, la fornicación, las malas palabras, burlándonos unos a otros. Hermano, eso no es santidad. Eso es engañarse a sí mismo. Eso es ser engañado por la tradiciones y religiones. Hermano, Cristo no es una religión. Cristo es una relación con el Dios viviente. Cristo es una relación con Dios. No nos engañemos más.
Dejemos de abrazar religiones y tradiciones y abracemos al Dios de la gloria, al Dios que nos enseña a ser santos, a renunciar al pecado, a ser cada día, o renunciando al pecado cuando honramos a nuestro Jesús de Nazaret. Tenemos que dejar toda clase de mentiras, de celos, de hechicerías, de brujería, de andar buscando a los brujos para que digan qué es lo que va a pasar más allá, para ver quién se va a morir o quién va a nacer. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Ya no le demos más derecho legal a las tinieblas. Cuando usted miente, le está dando derecho legal a las tinieblas. Cuando usted practica cosas de las tinieblas, le está dando derecho legal a las tinieblas. Cuando usted siente celos de su esposo o de su esposa que no quiere que ni salga a la puerta, le está dando derecho a las tinieblas. Cuando usted odia, cuando usted desprecia, cuando usted critica, cuando usted anda en chismes, le está dando derecho a las tinieblas. Cuando usted habla mal de sus parientes, cuando usted pasa viendo películas día y noche, cuando usted está viendo pornografía, cuando usted está viendo películas de terror que ministran miedo, que ministran terror, le está dando derecho a las tinieblas, le está dando derecho legal a las tinieblas. Hermanos, hermanas, en vez de ver películas, yo no digo que eso está mal, pero cuando usted ve en exceso, se pone a ver películas, todas las vacaciones les emplea para ver películas no gratas, no al Espíritu de Dios que mora, le está dando derecho legal a las tinieblas. La carne está disfrutando, pero le está dando derecho legal a las tinieblas. Hermanos, que este tiempo sea para buscar a nuestro Dios verdaderamente, al Santo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hermanas, yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que sea nuestro Dios, el Espíritu Santo, quien dé testimonio, quien respalde la palabra, que verdaderamente dé frutos en nuestra vida, pero frutos del Espíritu de Dios, que seamos más santos. Así dice la palabra, el que sea santo, que sea más santo. Eso es lo que Dios nos demanda. Hermanos, hermanas, tenemos un Dios que protege, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que bendice y que tiene las puertas abiertas para que entremos a la bendición. Pero esa puerta se llama Cristo Jesús, no tiene otro nombre. Tenemos que practicar la santidad y reconocer nuestros pecados, doblegarnos ante nuestro Dios y arrepentirnos. Sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y esperamos que de aquí a esta semana, a la otra semana, que pasen los días, cada día, seamos más nuevos en Cristo Jesús y que la sangre de Cristo nos siga lavando. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que la palabra de Dios dé frutos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y pues reconozcamos que solo nuestro Dios, solo nuestro amado Jesús es la puerta de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.